Es uno de los directores más importantes de las últimas décadas, uno de los pocos visionarios capaz de combinar con éxito lo intelectual y lo comercial. Sus películas sorprenden y desafían a los espectadores, su sola presencia genera amores y odios, pero nunca pasa desapercibida. Hoy, en Maestros del Cine, Christopher Nolan. Christopher Edward Nolan nació el 30 de julio de 1970 en Londres. Su padre, Brendan Nolan, era redactor creativo y luego se dedicó a la consultoría de marketing. Su madre, Christina, de origen estadounidense, trabajaba de azafata y daba clases de inglés. Cuando tocaba visitar a la familia materna, el pequeño Christopher aprovechaba para ir al cine y ver películas que tardarían unos meses en llegar a tierras inglesas. En una de esas vacaciones, cuando tenía 7 años, su vida cambió para siempre. Se estrenó Star Wars, hoy conocida como Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Como todos los chicos en ese momento, corrió a verla. Quedó fascinado. Cuando regresó a Gran Bretaña, le habló a sus compañeros de escuela sobre las aventuras de Luke Skywalker y el temible Darth Vader, y apenas se estrenó allá, volvió a sumergirse en la experiencia varias veces. Cuando se estrenó El Imperio Contraataca, su padre le dijo que no lo llevaría más a verla porque ya le habían dado demasiado dinero a George Lucas. Además de ver películas, Christopher también empezó a intentar hacer las suyas. Con la cámara de Super 8 de su padre, rodaba cortos usando sus propios juguetes como actores. Por aquel entonces, sus primeros colaboradores fueron Adrian y Rocco Bellic, dos amigos estadounidenses que también harían carrera. Durante su infancia, entre fines de los 70 y buena parte de los 80, Christopher no dejaba de absorber la colorida avalancha de cultura popular de la época. Por supuesto, las películas continuaban siendo su foco de atención. Descubrió obras cumbres como 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, aunque el primer director que reconoció e idolatró es Ridley Scott. Vio Alien y Blade Runner, su película favorita, y advirtió la conexión entre ambas. Por primera vez tomaba conciencia de la figura del director de cine, de alguien que estaba plasmado en una visión de manera meticulosa. Allí se dio cuenta de que quería ser cineasta. A medida que iba creciendo, compró fotos de películas en Vintage Magazine Shop y comenzó a admirar a más realizadores como Nicolas Roeg. Sus films Performance y El hombre que cayó a la tierra lo impactaron por la audacia narrativa y formal. También se interesó en The Wall, de Alan Parker, por su capacidad de combinar recuerdos y secuencias oníricas. Luego fue amando a más directores: Fritz Lang, David Lean, Sidney Lumet, John Frankenheimer y Terrence Malick. Y siempre tuvo debilidad por la saga de James Bond. Además de películas, Christopher se nutrió de libros. Una de sus principales influencias fue El País del Agua de Graham Swift, por cómo estaban manejadas las líneas de tiempo paralelas. Además, se hizo fanático de las novelas policiales de autores como Jim Thompson y James Ellroy. Le atraían las historias con antihéroes, mujeres fatales y crímenes, donde siempre había lugar para las vueltas de tuerca. Tampoco dejaron de afectarlo las obras de Charles Dickens y de Jorge Luis Borges. Mientras desarrollaba su pasión por el cine y la literatura, Christopher estudió en la Haileybury College, un colegio independiente en Hertfordshire. Allí debía usar uniforme con muchos bolsillos que aprovechaba para guardar sus cosas. Entonces le quedó la costumbre de ir a los rodajes vistiendo sacos repletos de bolsillos. Al terminar el colegio, ingresó a la University College of London. Se matriculó en literatura inglesa porque consideraba que debía aprender mucho sobre las tramas y los personajes. Esa primera noche de su residencia universitaria conoció a Emma Thomas, otra estudiante. No tenían los mismos gustos cinematográficos, pero congeniaron al instante y codirigieron la Union's Film Society. No pasó mucho tiempo para que además naciera una relación sentimental. Pero a la par de sus estudios y del romance, Christopher nunca abandonó sus ganas de hacer cine. Aprovechó las cámaras de 16 milímetros y la mesa de edición Steenbeck de la universidad para filmar con sus amigos cortometrajes más profesionales que los de su niñez. Realizó Larceny de 1996, que fue proyectado en el Festival de Cambridge. Aquí comenzó a trabajar con Jeremy Towald, su primer actor fetiche, y con el compositor David Julian, que también lo acompañaría durante sus comienzos. Pero el corto más famoso del joven cineasta fue Doodlebug, de 1997. Aquí Theobald es un hombre obsesionado con matar a un insecto, que resulta ser él mismo. En solo 3 minutos es posible apreciar la preocupación del director por los puntos de vista y su talento para crear climas opresivos y giros sorprendentes. El carácter onírico también lo llevó a las comparaciones con el David Lynch de sus inicios, pero ya se podía distinguir rasgos de una obra personal, que no buscaba atarse a ningún otro artista. Doodlebug también significó la incorporación de Emma Thomas como productora de sus films. Ella y Christopher se casaron ese mismo año y fundaron Syncope Inc. El nombre de esta compañía viene de síncope, expresión médica que se refiere a la pérdida de conciencia. La estupenda repercusión de Doodlebug le dio a Christopher
Christopher Nolan la confianza para concretar su ópera prima. La idea surgió de un hecho delictivo que le tocó vivir cuando su casa fue allanada. Se preguntó qué pensaría la gente al mirar sus pertenencias. Following, de 1998, nos muestra a Bill, un aspirante a escritor que se dedica a seguir a personas en la calle sin que nadie se dé cuenta, hasta que un individuo lo descubre y desde ese momento se involucra en una serie de actividades criminales con gente muy extraña y peligrosa. Desde el minuto cero, Christopher supo que sería una producción independiente. Los $6.000 de presupuesto fueron juntados con la ayuda de familiares. Además de aportar dinero, también ofrecieron sus viviendas para hacer de locaciones. Eran pocos en el equipo técnico y como todos trabajaban durante la semana, podían rodar los sábados. Debían ensayar cuidadosamente, ya que solo se podían hacer hasta 2 tomas de cada plano. Terminaban rodando alrededor de 15 minutos de crudo cada sábado, de los cuales sacaban 5 minutos potables. De esta manera, el rodaje se extendió durante meses. Jeremy Tobalt compuso al protagonista y se sumó como coproductor. Emma Thomas fue crucial en su rol de productora y hasta intervino delante de cámara. Julian estuvo al pie del cañón para aportar con la banda sonora atmosférica. Hasta la madre del realizador aportó preparando sándwiches para el catering. Sin embargo, Christopher se encargaba de la mayor parte de las tareas, incluyendo la fotografía y el montaje. Al no contar con equipos de iluminación, se valió lo más posible de la luz natural. No tuvo mayores problemas al filmar con película blanco y negro y la cámara de 16 mm. De allí, aprendió a rodar con una sola cámara siempre que pudiera y a no depender de un monitor. Además de las cuestiones técnicas, sabía mantenerse enfocado y entusiasmaba a su tropa en aquel rodaje guerrillero. Encarar su primera película también implicaba un trabajo más cuidado con el elenco. Acudió a su tío, actor y docente, John Nolan, que le dio varios consejos y le prestó libros de Konstantin Stanislavski. John también formó parte de Following y de futuras películas de su sobrino. Following también cuenta con detalles que anticipan una parte fundamental de la carrera del director y son un manjar para los fanáticos. Uno de los personajes se llama Cobb, como el de Leonardo DiCaprio en Inception, mientras que en la puerta de un apartamento sobresale un sticker del logo de Batman. Además, el director agregó citas a films como Casablanca, El Resplandor y Reservoir Dogs. Following tuvo su recorrido en los festivales de San Francisco, en el que obtuvo el premio a la mejor ópera prima, y Rotterdam, donde se hizo con el premio Tiger a la mejor película. La trama obsesiva, la estructura no lineal y la inquietante estética llamaron la atención de los espectadores deseosos de experiencias audaces. También atrajo a Zeitgeist Films, que se encargó de la distribución. Así llegó a los cines en 1999, recaudando poco menos de $50.000. Ya con la experiencia de su ópera prima, Christopher Nolan se embarcó en otro film noir, pero más arriesgado y ambicioso. La idea para Memento vino de su hermano menor, Jonathan Nolan, que había participado en la parte técnica de Doodlebug y Following. En 1996, cuando estudiaba en la Universidad de Georgetown, le tocó una clase de psicología. Allí le prestó especial atención al concepto de amnesia anterógrada. Todo el que la padece no logra almacenar recuerdos a largo plazo, aunque sí recuerda cómo lavarse los dientes, por ejemplo. Esto lo inspiró a idear un cuento titulado Memento Mori. Pero antes de ponerse a escribir y durante un viaje de Chicago a Los Ángeles en 1997, le contó la premisa a Christopher. El director quedó tan fascinado que le pidió permiso para adelantarse y escribirlo como guión. Los hermanos sabían que la clave de la historia sería su estructura. Definieron que el punto de vista sería del personaje principal, pero a Christopher se le ocurrió una idea más jugada y novedosa: contar la línea narrativa principal de atrás hacia adelante. Durante el Festival de San Francisco, mientras presentaba Following, Nolan logró que la compañía independiente Newmarket le comprara el guión. El primer borrador tenía 170 páginas, pero una serie de reescrituras lo dejaron listo para ser filmado. El presupuesto sería de $9 millones, una fortuna en comparación con los $6.000 de Following, pero poco para contratar a grandes estrellas. De hecho, la primera opción de Nolan para el protagonista fue Alec Baldwin, y hasta consideró a Brad Pitt, pero las limitaciones de dinero no impidieron que buenos actores se acercaran por la calidad del guión y la visión del director. Para empezar, Guy Pearce se sumó para interpretar a Leonard Shelby, un investigador que debe encontrar al asesino de su esposa, aunque es incapaz de recordar los sucesos más recientes y debe armarlos igual que un rompecabezas. A Pearce le siguió Carrie Ann Moss, que venía de ser Trinity en Matrix, y gracias a ella se incorporó otro actor de esa misma película, Joe Pantoliano. Nolan dispuso de 24 días de rodaje entre septiembre y octubre de 1999, con locaciones mayormente en el sur de California. Un cronograma ajustado, pero que él y su ahora amplio equipo técnico pudieron cumplir sin inconvenientes. Es más, supo decir que en una jornada realizaron 53 puestas con una sola cámara. Tuvo como principal socio al director de fotografía Wally Pfister, que lo acompañaría por un largo tiempo, pero sobre todo fueron de gran ayuda las productoras Jennifer y Susan Todd, contratadas por Newmarket. Así, el joven director dejó en claro que podía trabajar bajo un sistema más
más industrial, con actores de primer nivel, sin renunciar a sus intereses creativos. Aunque la realización no tuvo problemas, la distribución fue dura. Ninguno de los estudios de Hollywood quiso comprarla. Todos la veían muy oscura, compleja y difícil de comercializar. Pantoliano quiso ayudar hablando con los ejecutivos de empresas independientes como Artisan y USA Films. Les había encantado el film, pero ni ellos se atrevían a adquirirla. Ante esta situación, Newmarket decidió distribuirla por su cuenta. Estrenada en 2000, Memento sorprendió a muchos. Los críticos quedaron enloquecidos con su mecanismo de relojería y la alabaron como una obra maestra. Sobresalió en los festivales de cine como Sundance y se coló en la temporada de premios del año siguiente. Como cereza del postre, lo acompañaron 2 nominaciones al Oscar por Mejor Montaje y Mejor Guión Original. En lo referente a números, recaudó $40 millones. Por su parte, Jonathan Nolan también tuvo premio. Publicó su cuento Memento Mori en el número de marzo del 2001 de la revista Esquire. Más adelante, coescribió películas con su hermano y se volvió el cerebro detrás de las series Person of Interest y Westworld. Gracias a la estupenda repercusión de Memento, Christopher Nolan quedó en la mira de los grandes estudios. Warner Bros. Lo contrató para dirigir Insomnia de 2002 y de allí en más produjo sus siguientes largometrajes. Basada en el film homónimo noruego de 1997, Insomnia cuenta con Al Pacino como un detective que llega a Alaska para atrapar a un asesino serial encarnado por Robin Williams. Sin embargo, sus propios tormentos terminan siendo su verdadera amenaza. En su tercera película, Nolan demostró que podía dirigir a estrellas de cine y hasta arriesgarse con el casting. Por aquel entonces, no era común ver a Williams en un papel tan siniestro. Insomnia tuvo un cronograma de rodaje de 3 meses, costó 46 millones y acumuló 113 millones en todo el mundo. No había dudas de que se trataba de un director tan virtuoso como rentable. Desde ese momento, la carrera de Christopher Nolan se disparó y pudo trabajar en films de gran presupuesto con astros hollywoodenses. Uno de sus principales desafíos consistió en reinventar a Batman. El resultado fue Batman Begins, donde le dio un enfoque realista al encapotado de la ciudad gótica. Completó la trilogía con Batman, el Caballero de la Noche y Batman, el Caballero de la Noche Asciende, que redefinieron el cine de superhéroes. También adaptó la novela The Prestige de Christopher Priest y mezcló espionaje y subconsciente en Inception. Nos llevó a otra dimensión a través de Interstellar y logró con Dunkirk un film bélico y minimalista. Además de su destacada trayectoria, Nolan también es un férreo defensor del celuloide. Sostiene que es más barato trabajar en fílmico, que se ve mejor y que es más confiable que el digital. También usa lo menos posible la tecnología por computadora y apuesta a rodar en IMAX para sumergir al espectador en sus obras. Otra de sus cualidades es la de mantener en secreto los rodajes y evitar que se filtre información, de modo que las imágenes y las tramas puedan ser descubiertas recién en la sala de cine. Christopher Nolan pasó de ser un cineasta ultra independiente a una figura de primer nivel sin traicionar su obsesión por los puntos de vista. Confirma que aún es posible rodar un film adulto, intrincado y que pueda ser un éxito económico, y parece no estar dispuesto a dejar de sorprendernos. Y eso fue todo por hoy, amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a Hacer Films para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.